Y saludamos a José Ignacio para... José Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ferran, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien, igual que tú, y aparte felicitarte por el éxito que están teniendo estas entrevistas que subimos en YouTube, tan interesantes, de estos contenidos que tú nos aportas a través de autores que plasman un conocimiento, una investigación de trabajos maravillosos, que decía, como el que trataremos hoy, que a mí me está quitando las pocas horas de sueño que disponía y que es una maravilla. Ediciones Obelisco, José Ignacio Para, recuerden, es el responsable de prensa y también analista, investigador, astrólogo, y eso nos da también mucho juego, y es la persona que nos explica cuestiones como la que en su momento plasmó Patrick Heron, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo lo que has dicho concuerda muy bien con la realidad, porque esta es una labor de equipo. Yo creo que tú eres un extraordinario comunicador, nuestros amigos son unos extraordinarios oyentes, y bueno, yo humildemente pues aporto lo que tengo por aquí, que siempre son libros con un fondo muy interesante y que pretenden llegar más allá de lo establecido, pretenden ir detrás para saber qué es lo que realmente nos controla o qué es lo que realmente tenemos para vivir, ¿no? En la línea de lo que hablabas del libro de Patrick Heron, sí, este hombre es un hombre especial y tiene un libro que no me extraña que te esté quitando el sueño, que se llama Los Nefilim y la pirámide del Apocalipsis. Fíjate, como estructura del libro tiene dos partes. Una primera, en la que hablaría de cuáles fueron los orígenes de la humanidad, al estilo un poco de Sitchin o de David Icke, que hemos hablado de él. Y luego tiene una segunda, que es escalofriante, porque nos habla de las profecías, pero las profecías que están incluidas en la Biblia. Todo aquello que tenemos delante de nuestras narices y que no somos capaces de ver. Porque no nos olvidemos que los secretos mejor guardados son aquellos que están más a la vista, más en las manos de todos. Y así es. Es un programa, yo creo, intenso, que nadie se nos asuste con lo que se refiere a lo que nos toca vivir, a lo que viene después. Y no, porque tenemos la gran suerte de estar en un momento histórico único, y en estos momentos históricos llenos de vicisitudes también hay extraordinarias oportunidades de crecimiento que nos van a permitir ser mejor personas y estar más contentos, que es de lo que realmente se trata, o por lo menos lo que nos dicen nuestros autores, que venimos a esta vida para ser mejores personas y ser más felices, y eso es lo que queremos. Y tanto que sí. Vamos a ir por capítulos, porque es que no hay nada despreciable, incluso, y tengo que decirlo, ni el espacio en blanco, entre líneas, queda al desperdicio. Entramos en materia. Como bien decías, José Ignacio, los Nefilim y la pirámide del Apocalipsis. Y empezamos pues centrándonos, evidentemente, en las pirámides. ¿Quién las construyó? ¿Cómo consiguieron los constructores de aquellos tiempos remotos aquellos conocimientos en matemática, en ingeniería, arquitectura, astronomía? ¿Qué clase de tecnología avanzada se utilizó para sus construcciones? Y es que estamos hablando, por ejemplo, de la Gran Pirámide de Giza, de 2,3 millones de bloques de piedra, de un peso que van de las 2 toneladas a media tonelada cada uno. Que no estamos hablando de piedras. Estamos hablando de bloques megalíticos. Bueno, y nos encontramos otras construcciones, no solamente las pirámides. Por ejemplo, en el antiguo templo de Júpiter se encuentran 3 bloques de 800 toneladas, lo que pesan 3 jumbos 747 juntos, con lo cual, al hilo de lo que dices, es cierto, ¿quién es capaz de mover estos pesos y de esta forma que prácticamente hoy casi nos es imposible? Pues es una buena pregunta. Si la haces en Egipto, te dicen que ellos, porque es un pueblo orgulloso como cualquier pueblo, y te dicen, no, aquí no han venido los extraterrestres, hemos sido nosotros. Pero hemos visto que no solamente los prodigios de la construcción nos hablan de algo más, sino que también está levantada esa gran pirámide en el centro del mundo, en el que nos movemos. Entonces todo tiene una precisión tan extraordinaria, también esa alineación a las diferentes constelaciones, a diferentes estrellas, con lo cual tenemos que estar casi seguros de que hemos recibido ayuda, y una ayuda que era superior a nosotros. Patrick Heron también es de la opinión que vinieron los dioses estuvieron entre nosotros. Tenemos que ponernos en situación y colocarnos en el Egipto antiguo, cuando de repente unos seres luminosos vienen del cielo en sus extraordinarias naves y se mezclan con nosotros, nos prometen ayuda, y dentro de esa ayuda
pues está esas grandísimas construcciones. Ahora, como también nos recuerda de alguna manera a las viejas tradiciones y viejas leyendas y viejos códigos que se nos han transmitido, esos hijos de dioses se mezclaron con las mujeres humanas porque les parecieron bellas, y al parecerles bellas fuimos expulsados del paraíso. Fíjate qué casualidad, ¿no? Que al final todo se une en una maravillosa cadena cuyos eslabones no son ni más ni menos que los diferentes pasos de la historia. Entonces, dentro de esa caída también, porque no nos olvidemos que Nefilín significa caída, dentro de esa caída, pues se comenzó la historia de la humanidad, una historia de la humanidad que ha venido marcada por esa llegada de los hijos de los dioses, que además, y dentro de lo que es la caída de los hombres cuando ya han probado ese fruto prohibido, pues nos encontramos que posteriormente, a lo largo de la historia, siguen estando, porque aunque fuimos expulsados del paraíso, esos espíritus que son como la parte más baja de nuestra naturaleza siguen estando, y nos han dicho las tradiciones que estaban sometidos a una fuerza que impedía que campasen a sus anchas. Pero cuidado, porque parece ser que ahora o bien ya están sueltos o bien están a punto de que se suelten dentro de esas profecías que hablábamos también al principio y que forman parte de los segundos capítulos o de segunda fase del libro, que recupera uno inicial que hizo Patrick Herón, hablando solamente de las profecías del Apocalipsis. O sea que tenemos una historia extraordinaria, porque se mezcla todo lo que es lo alternativo y también ese enigma de dónde están esos espíritus retenidos, cuándo van a salir, qué es lo que va a pasar, a dónde va la humanidad. Desde luego no tenemos unas perspectivas muy halagüeñas, a la vista está lo que ocurre cada día. No nos olvidemos que el futuro no es más que la representación o la consecuencia de un presente. Si nuestro presente ahora no es bueno, pues debemos de esperar un futuro no demasiado prometedor. Siempre estamos a tiempo de cambiar, que eso es nuestro interés y el interés de todos nuestros amigos que nos escuchan, desde luego. Para cambiar tienes que tener también tiempo para reflexionar, porque ante el bombardeo de información a veces del tipo que sea, claro, si no te paras en el camino y dices, a ver, voy a respirar y quiero sentir como respiro, quiero sentir como pienso, pero si tienes un flujo de información, como decía, del tipo que sea, claro, tienes la mente pues hackeada de alguna manera. Y por ejemplo, cuando comentabas de la pirámide, es que no deja de sorprender, porque aquella construcción, 2,3 millones de bloques, por un lado. Después, recordemos que estaba construida con granito y piedra caliza. La superficie exterior tenía un acabado pulido de piedra, de caliza blanca, que se veía a muchas decenas de kilómetros de la distancia. Cual cosa quiere decir que era imposible de escalar. Pero bueno, nos centramos quién y para qué construyeron la pirámide, que también, como dice el título, es la pirámide del Apocalipsis. Yo recuerdo en el año 2000, José Ignacio, un acto que se tenía que celebrar en Egipto. Estaba Jean-Michel Jarre, pues tenía que hacer un concierto, habían máximas autoridades de todo el planeta, reyes también, mucha gente, y uno de los actos se canceló. ¿Y sabes cuál era? ¿Cuál era? Pues salía un helicóptero con un cable y de él colgaba una réplica de la parte que falta de la Gran Pirámide, el piramidón, que originalmente era una pieza de oro macizo. Salía el helicóptero, pues aquella, una especie como de placo, de plástico forrado de papel de oro, y se depositaba. Pues recibieron las máximas autoridades de aquel momento 2 llamadas, una de Washington y otra del Vaticano, que aquel acto se tenía que cancelar. Y se canceló. Y claro, te hace reflexionar, decir, si cancelas algo que es simbólico, dada esta magnitud de importancia e influencia de la presión que sufrió las autoridades egipcias, es decir, ¿es que acaso la pieza que falta, aunque sea una réplica, es la que activa algo que desconocemos, unas fuerzas superiores o el verdadero significado de la Gran Pirámide? Sí, desde luego parece ser un faro. Si colocas la bombilla al faro, el faro comienza a emitir, y cuando comienza a emitir, pues a saber con qué nos encontramos, porque podría ser que los dioses, los hijos de los dioses, volvieran.
Y entonces sí que tendríamos un cambio tan sustancial en la estructura de nuestra sociedad actual que eso, desde luego, no se podría permitir. Fíjate, en los 4 pasajes que hay dentro de la pirámide, yo he estado en 2 de ellos, de la Gran Pirámide, 2 son o están orientados en la cara norte y 2 en la cara sur. Pues fíjate qué casualidad que los 2 de la cara norte señalan a 2 estrellas, Beta Ursa Minor y el otro Alfa Draconis. Fíjate, Alfa Draconis, que es la constelación del dragón, con lo cual también nos vamos a toda esa maravillosa historia de dragones que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Los de la cara sur señalan hacia Sirio y hacia Zeta Orionis. Bueno, esas estrellas son importantes en el desarrollo de la humanidad. ¿No será que si colocamos el piramidón ya estamos llamando a quien controla o incluso usando esas estrellas como repetidor de una señal que nos puede traer a esa primigenia humanidad? En cualquier caso, esta es una de las teorías que plantean muchos de nuestros libros, que realmente la pirámide no es más que un grandísimo condensador de energía, en la cual si entras dentro te das cuenta de que todo es diferente, todo cambia, de que no sientes esa presión de los bloques, esa presión de 42 pisos de bloques, que hasta hace no demasiado era el edificio más grande del mundo, hasta que el hombre moderno comenzó a construir pues rascacielos y edificios de cierta envergadura, ¿no? O esos, ahora no recuerdo, pero 20 y tantos mil bloques. Entonces, cuando entras dentro, no te sientes oprimido, no sientes ninguna claustrofobia y notas una energía diferente, superior. Si esa energía la colocas en la punta de la pirámide, pues ya te digo, parece que tenemos realmente un faro. Bueno, en cualquier caso, la pirámide es una demostración práctica y palpable de que existe algo más, y ese algo más hoy todavía no sabemos qué es. Sí que tenemos todas las teorías que nos hablan de esos hijos del espacio que vinieron a ayudar a la humanidad que recién empezaba, o bien vinieron a utilizar a esa humanidad para sus fines y tuvieron que modificarla genéticamente, como hablábamos en la otra ocasión, para que esa humanidad pudiera desarrollarse y convertirse en lo que ahora tenemos. Entonces, la pirámide es una prueba viviente, pero tenemos más. Tenemos la Biblia. No nos olvidemos también que el código secreto de la Biblia, que descubrió Drosdin, pues claro, es algo que ya está buscando Newton en su día y a lo que empleó prácticamente toda su vida. Un código en el cual se reproducen toda una serie de cuestiones tan extraordinarias que lo extraño es que todavía, aun cuando ha salido a la luz, no sea todavía más célebre y no esté todo el mundo en su casa utilizando esos programas y programitas que regalaban o que había que comprar para descubrir los mensajes, porque el asesinato de Rabin, de Isaac Rabin, fue solamente una de las cuestiones que se pudo encontrar, pero es un libro que encierra todo. O sea, Newton decía que en ese libro estaba el código de la humanidad, estaba el código de la existencia, que se podían encontrar aquellos secretos que todavía se estaban buscando, porque en algo tan sencillo se escondía el conocimiento que a lo largo de tantos siglos había sido no solamente atesorado, sino escondido. Entonces, el contar con las máquinas que permiten no pensar al hombre, con los ordenadores, pues nos ha dado o nos ha proporcionado un avance que ha permitido encontrar ese código. Pero ahí se ha quedado. O sea, quizás aquellos antiguos, entre los cuales, como te digo, estaba Newton, si encontraban el código, lo trabajaban porque formaba parte de ese descubrimiento. Hoy en día apretamos una tecla y ya está. Fíjate que en la cuestión de la Biblia tienen que darse una serie de parámetros para que esto pueda funcionar y para que pueda ser leído un mensaje pasando de la casualidad. Entonces, esto ha sido un auténtico descubrimiento, yo creo, a escala mundial, pero, insisto, está como desapercibido y sería bueno también desde aquí que llamásemos a nuestros amigos que nos escuchan a ejercer, a jugar y a ponerse en marcha para poder conquistar todas estas cuestiones que están ahí escondidas. Fíjate que las palabras que aparezcan más de una vez en la Biblia tienen que ser divididas por 7. El 7 se repite extraordinariamente en la Biblia, este número que tanto nos gusta y que representa pues esa conquista de todo lo material también, ¿no? Es el número de la suerte. El 7 tiene que repetirse en 5 o 6 cuestiones diferentes, que ahora no enuncio para no hacerlo muy largo, para que pueda considerarse que lo que ha salido en ese código de la Biblia
es realmente algo real, no es una casualidad. Entonces estamos hablando de que ya sobre la marcha estamos descartando todo aquello que puedan ser palabras al azar o que puedan equivocarnos. Entonces tenemos las pirámides, tenemos el código de la Biblia, pero tenemos muchas más cosas. O sea que estamos rodeados de misterios sin resolver, de cuestiones apasionantes que están esperando que podamos ponerlas en marcha, y desde luego esto me recuerda a aquella vieja profecía que decía que en el final de los tiempos todo saldrá a la luz. Entonces vamos a ver, porque nos quedan descubrimientos muy importantes en muy breve tiempo. Por ejemplo, hay un capítulo que habla del Génesis, el 6.7.11, y dice textualmente: voy a exterminar al hombre que cree sobre la haz de la tierra, y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Subrayamos, haberlos hecho. Y sigue diciendo: la tierra estaba toda corrompida ante Dios y llena toda de violencia. Viendo pues Dios que todo en la tierra era corrupción, pues toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar? Hombre, yo creo que hay dos interpretaciones. La que da Herón en su libro, que de alguna forma nos dice que somos, como comentábamos al principio, hijos de un experimento, y ese experimento se ha desmandado, hemos salido fuera de lo que tenía que ser el plan inicial. Y dos, interpretarlo de una forma simbólica. Yo me inclino más personalmente a la forma simbólica. O sea, realmente la humanidad ha perdido sus valores y se ha convertido en una humanidad violenta y en la que todo vale. Y a eso le añadimos que estamos adorando al becerro de oro, que es otro de los apartados que también refleja Patrick Herón en el libro. Significa que nos hemos vuelto adoradores del dinero, de lo material. Somos gente fría, que ha perdido en buena parte la caridad, que ha perdido aquellos valores del honor, la lealtad, la amistad, el amor bien entendido. Entonces, cuando todo esto se produce, hay un momento en el que hay un no retorno. O sea, llegamos a una encrucijada en la cual ya no podemos hacer más, porque nos podemos cargar la tierra. Y si terminamos con la tierra, estamos terminando con el escenario en el cual tiene que desarrollarse no solamente esta civilización, sino otras. Y eso no puede ser permitido. ¿Cabe la posibilidad, José, de que, pues bueno, lo que ahora se sabe, se domina cada vez más a nivel de ingeniería genética, se hizo en el pasado? Porque, por ejemplo, un historiador egipcio de nombre Manetón describió una época muy curiosa, ¿no? Y decía así en su escrito: y se decía que los dioses habían dado a luz seres humanos con 2 alas, así como humanos con 4 alas y 2 caras, y con un cuerpo y 2 cabezas, femenina y masculina, todo en un mismo ser. Otros seres humanos tenían piernas de cabra y cuernos en la cabeza, otros tenían pezuñas de caballo, otros tenían un tronco humano y la parte inferior equina. También se decía que había toros con cabeza humana y perros con 4 cuerpos, con sus 4 respectivas colas, también caballos con cabeza de perro y otros monstruos. Claro, esto si lo miramos así fríamente, con sentido común y con solo un poco de visión a nivel de genética, dices, bueno, y vamos a jugar, ¿no? Mira, aquí hay unos animales sueltos, vamos a coger pues este perro y cruzamos, por ejemplo, el esperma de este perro con unos embriones de yegua, a ver qué pasa. Y vas cruzando una cabra, pues un óvulo de cabra con también pues esperma de otro. ¿Y si alguien en aquel pasado remoto jugó, entre comillas, a ser Dios? Sí, desde luego. Esa es la teoría que nos propone no solamente Patrick Herón, sino también David Icke. Y Sitchin también nos da una pista por ahí. O sea, realmente alguien hubo que manipuló el ADN, no solamente, como bien dices, el de los animales, sino también el de las personas, con lo cual se pueden haber producido todo tipo de aberraciones. Hoy en día está prohibida ese tipo de manipulación genética, precisamente para evitar que haya este tipo de personas con malformaciones, pero tenemos que entender que esto se está produciendo a gran escala en otras cuestiones. En la agricultura, por ejemplo, se está trabajando, y ya es antiguo, para modificar el ADN de los productos y hacerlos más duraderos, o que sean más fácilmente transportables. Me viene a la cabeza ese experimento que se hizo con unas truchas a las cuales se les aclaró la piel
para que fueran en determinados lugares más visibles, porque no la piel más oscura pues pasa desapercibida con el fondo de piedras. Claro, el resultado fue terrible, porque los rayos de sol quemaban a estas truchas, con lo cual duraron muy poco y cayó rápidamente ese tipo de experimentos. Pero claro, los monstruos que aparecen en nuestras historias, los ogros, los dragones, aquellos cíclopes, toda la mitología tiene una base, y esa base, según nuestros autores, es la manipulación genética en los principios de la humanidad. No solamente vinieron y nos ayudaron, sino que también experimentaron, y fruto de esa experimentación surge toda esta mitología antigua, pero presente, también ese laberinto y todas las historias que nos reconducen a una humanidad que, bueno, está escrita con esa historia que siempre marcan los vencedores, pero que en realidad puede estar ocultando, como también hemos comentado, toda una historia paralela que nos habla de una gran civilización o una gran tecnología que vino a nosotros. Aquella película que venían por una puerta, que no recordará el nombre, quizás tú sí. Stargate, correcto. Pues nos habla un poco también de este estilo, ¿no? Fíjate cómo se ponían las máscaras que eran las deidades egipcias posteriores. Pues eso no parece ser tanta ciencia ficción, sino que en realidad lo que está mostrando son las propuestas de estos autores que realmente investigan y llegan a la conclusión de que el ADN humano está modificado para que podamos reproducirnos y crear esta civilización, creced y multiplicaros, no nos olvidemos, sino que también eso mismo se realizó con seres, y esos seres pues han sido los monstruos de nuestros cuentos y nuestra infancia, diferente a estos casos de criptozoología que nos llevan a especies no extinguidas y que pueden estar a nuestro alcance, aunque no las veamos siempre que queremos, ¿no? Porque si no ya no existirían. También me viene a la cabeza una fotografía que vimos, que viene en el libro de Icke, de un pterodáctilo que fue abatido por los confederados. Sí, en la guerra de secesión norteamericana. Correcto. Entonces, claro, todo este mundo se nos mezcla entre las manipulaciones, los cuentos, los ogros y también la criptozoología. Ahí, no demasiado lejos de donde estamos, en el lago de Bañolas también dicen que hay un monstruo que un santo exorcizó para que pudiera ocultarse y no volver a aparecer. Dicen que nunca más ha vuelto a aparecer. Pero bueno, ahí tenemos a Nessie y tenemos a tantos otros. O sea que tenemos un mundo realmente apasionante. Perdona. Y tanto que sí. No, y por ejemplo, la Biblia, los textos bíblicos, está cargadísimo de profecías. Hay exactamente 737 profecías distintas a lo largo de estas escrituras sagradas, y curiosamente algunas de ellas solo aparecen mencionadas una o dos veces, mientras que otras, por ejemplo, salen en cientos de ocasiones. Por ejemplo, hasta el día de hoy, Herón las ha cuantificado y se han cumplido 594, con un 100% de exactitud en cada caso. Y claro, esto estamos hablando de una estadística muy elevada. ¿Por qué tanta profecía? ¿Por qué tanto vaticinar lo que sucederá en un futuro? ¿O es que de un futuro que pudo ser un presente en aquel momento antiguo se volvió a un pasado para explicar algo? ¿O alguien dominaba algún noble conocimiento, arte, entre comillas, pondremos mágica, para visualizar eventos venideros? Sí, yo soy más de esa última opinión, porque fíjate que estamos hablando de la Biblia, y la Biblia es el libro más enigmático que existe. Cuesta entenderlo, porque nos vamos a los Picatrix, nos vamos a los libros de magia medieval, a los grimonios, nos vamos a los libros de John Dee, a tantos, y sin embargo, aquel libro gordo, ese con tapas oscuras y que el cura del pueblo te enseñaba reiteradamente, encierra toda la historia de la humanidad. O sea que realmente las profecías están dentro. Solo hay que saber mirarlas. Mira, al hilo de lo que tú decías, 11 profecías del Antiguo Testamento relativas a Jesús. Por ejemplo, que nacería en Belén, que entraría a Jerusalén a lomos de un asno. Zacarías 9:9, la anterior Miqueas 5:2, un amigo lo traicionaría. Salmos 4:1-10. Taladrarían sus pies y sus manos. Salmos 22:17. Lo venderían por 30 monedas de plata. Zacarías 11 y 12. Las monedas de la traición serían lanzadas al tesoro de la casa de Yahvé a cambio del prado del alfarero. Zacarías 11:13. Y lo crucificarían en presencia de ladrones. Isaías 53:12. 11 profecías cumplidas al dedillo. O
O sea, no se ha evitado nada, no se ha obviado nada. Las probabilidades de que esto sea así son de 1 entre 10 millones de billones. Imagínate la cifra. O sea, es imposible que esto ocurra. Sin embargo, ocurre. Por eso decíamos al principio que lo que bueno que tiene también este libro es que te da todo un campo de investigación en el cual puedes avanzar dentro de ese libro mágico, que es la Biblia, para descubrir lo que ha sido, lo que es y lo que será. O sea, que tenemos realmente un libro mágico, más allá de lo que los prejuicios que hemos desarrollado por la educación o por la presión que cuando éramos jóvenes sentíamos por el profesor de turno, ¿no? O sea, que realmente tenemos en nuestras manos el mayor libro de magia, el mayor grimorio, y sin embargo lo obviamos porque nos parece que es más interesante cualquier escrito, y si es extranjero, mejor. Hablaba también la Biblia, José, de falsos mesías, falsos profetas y de engaño, ¿no? Así como, por ejemplo, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esto estamos hablando de eventos ya a nivel de, por ejemplo, en esta segunda parte de guerra mundial. Sí. Además, la guerra mundial viene muy definida en cuanto que Israel, ya sabemos, la batalla del Armagedón, Israel esté rodeada y esté sometida a la presión de los ejércitos enemigos que borrarán a Israel de la faz de la tierra, según algunas interpretaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando veamos algo así, pues pensar que la cosa puede ir a mayores, ¿no? Sí que es verdad también lo que tú decías al principio, que en versículos 4 o 5 decía Jesús: cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. O sea, efectivamente hay que tener cuidado porque, bueno, no todo lo que va a ocurrir va a ser realmente como nos parece, ¿no? O por lo menos habrá líderes que nos pueden engañar con 1000 cosas, porque somos tan masa que somos todos, pues somos muy manipulables y eso se nota. Bueno, la verdad es que la Biblia, igual que ha obtenido con tanta precisión lo que iba a ser el destino de Jesús, también nos habla de esa gran guerra, y nos habla de esa guerra pues con unas cuestiones realmente escalofriantes. Escalofriantes porque, bueno, dice que habrá una gran tribulación, y cuando habla de una gran tribulación nos podemos entender o referir a, es lo que tú decías, a una gran guerra. Estamos hablando, cuando hablas de la gran tribulación, de que aparecerá un líder que controlará el mundo durante 7 años. Sí, además ese líder... ¿Sí? ¿Es este punto? Sí, se puede asociar, porque este líder es una figura que dicen que con un misticismo dictatorial va a dominar y va a ser una figura nefasta, que puede bien referirse a esas numerosas indicaciones a un anticristo, ¿no? Que es curioso, ¿eh? Es curioso, tiempos, pero, José, por un momento he podido percibir de todas las personas que nos escuchan, que sí, cuando decías estas palabras, y evidentemente, y con mucho respeto, no has dicho ningún nombre, les ha venido alguien a la cabeza, como un flash, insuflado, como cuando conectas el router y te llega la información al teléfono móvil o smartphone. Y no quiero decir nada más, ni nombres, por favor, pero sí, algo ha sucedido aquí. Bueno, tú eres una persona muy sensible y mejor que tú nadie para poder captar lo que realmente puede estar ocurriendo, y me cabe... bueno, no me cabe ninguna duda porque tengo experiencias contigo en las cuales has definido cosas que no son fáciles, ¿no? Y que por ese talento, esa sensibilidad, captas de una forma muy hábil, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos eso, pero hay mucho más, hay mucho más. Dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, perturbación de las naciones, aterradas por los bramidos del mar y la agitación de las olas. Claro, ya habíamos avisado que este tema nos puede dar un poco de miedo, un poco de susto, porque es duro lo que nos dicen, y además tenemos que entender que hay 4 grandes bloques hoy en día, y esos 4 grandes bloques, Rusia, Estados Unidos, el mundo musulmán y China, pues bueno, son las fuerzas con las que el mundo se está dirimiendo en este momento, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, la Biblia del anticristo, y sobre todo en el libro, hoy nos centramos en el libro, los Nefilim y la pirámide del Apocalipsis. Anti no significa en contra, sino en lugar de. Anti significa en lugar de. Y claro, muchas personas creen que podemos pensar en un momento dado que, bueno, pues llegará alguien en lugar de. Y claro, alguien en lugar de es que ocupa
algo que ya está en los corazones de muchas personas o que tiene que llegar y a lo mejor se adelanta a la situación. Y curiosamente, será un líder, y lo digo entre comillas líder, muy, muy carismático, elocuente, con mucha verborrea. El mundo lo adorará y pregonará la paz, pero promoverá la guerra. Efectivamente, en ese juego que nos tienen tan acostumbrados hoy en día de imagen, ¿no? Porque hoy en día los políticos son todo imagen. O sea, dicen una cosa y luego hacen otra. Sí, efectivamente, pero date cuenta que después de lo que me has comentado hace un momento, de que se había dado como una sintonía con determinado personaje, date cuenta que estamos hablando de alguien al que le seguirá la gente por adoración, o sea, que seducirá. Y cuando seduces, ilusionas, y después de la ilusión vendrá la desilusión, evidentemente. Pero es probable que estemos hablando de otra persona. Y esa persona, nos dicen las diferentes profecías, que nació hace aproximadamente unos 30, 32 años en algún lugar de Oriente. Y es una persona que, bueno, destacará como un líder carismático donde no los haya, como bien dices, y también que ese líder carismático será alguien que tendrá unos toques dictatoriales. O sea que debajo de la máscara del cordero, de la piel de cordero, se verá la máscara del lobo. Incluso, si me permites, sí. hay datos, ¿no? Clarence Larkin, en su libro, en un trabajo muy bueno de investigación sobre la verdad, dice, será un hombre con muchas cualidades, reunirá en su personalidad las características, y atención, de Nabucodonosor, Alejandro Magno, César Augusto. Tendrá el maravilloso don de atraer a los pecaminosos, la irresistible fascinación de su personalidad y sus versátiles logros, su sabiduría sobrehumana y su gran habilidad administrativa y ejecutiva, además de sus poderes, bueno, en definitiva, que será como el manipulador hábil global. Sí, claro, claro. Tenemos los medios y no nos olvidemos de otra cosa, que nos dicen las leyendas, nos dicen los viejos cuentos a los que siempre me gusta referirme, que el mayor logro del diablo es hacer que la gente crea que no existe. Entonces, a partir de ahí ya tenemos la clave. O sea que todo aquel que utilice los medios, que utilice la seducción y que utilice esa fórmula, sabemos que no tiene que ser. ¿Por qué? Pues hombre, también esto es de sentido común. Cualquier persona realizada, cualquier maestro, cualquier líder con esas características que nos pueden llevar a pensar en alguien en el que confiar y al que seguir, tiene que ser una persona humilde. Siempre y cuando haya demostración de cualidades o de hechos o de cuestiones que él quiere preponderar, estamos ante una señal de alarma. Porque cualquier persona realizada, yo creo que tú conoces más de una, o por lo menos evolucionada, no se jacta de sus logros. Un gran seductor está bajo los focos y ese gran seductor tiene que mostrar, tiene que exhibir cuestiones que luego no serán reales, pero que puedan hacerle ver como alguien muy especial. Seguramente un gran líder pasará desapercibido, no se someterá a los focos, y será aquella persona que poco a poco y paso a paso va haciendo una labor encomiable, sin necesidad de aplausos ajenos. Y tanto que sí, por ejemplo, en los Nefilim y la pirámide del Apocalipsis, habla también de la revelación, ¿no? Habla, por ejemplo, en el Apocalipsis 1.1, de la revelación de Jesucristo, ¿no? Que para instruir a sus siervos sobre las cosas que han de suceder pronto, ha dado a conocer por su ángel a su siervo Juan. Y después, por ejemplo, el Mesías, él mismo aseguraba que recibiremos la bendición si leemos o escuchamos las siguientes palabras, ¿no? Y en el Apocalipsis 1.3 reza así: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo. José Ignacio. Sí, la verdad es que nunca más en la historia de la humanidad se ha podido sentir con tanta fuerza esto que estás diciendo. O sea, realmente el tiempo parece que está cerca, y yo también creo que esto es un símbolo, porque el Apocalipsis es el libro más complejo que existe, porque no ha sido manipulado en ningún momento y porque está puesto en símbolos, por eso no ha sido manipulado.
O sea, es tan complejo que no merece la pena manipularle, ya está bastante críptico, salvo para los iniciados, que son los que realmente leerán entre líneas, ¿no? Como tú bien dices, no se trata quizás de leer simplemente una frase, sino de ser coherente y de seguir una línea, ¿no? Y una línea de conducta que permita estar marcado entre esos 7 sellos de la revelación, que dice que se abrirán y cada uno de ellos irá soltando una cuestión de prueba para la humanidad. Entonces, realmente dentro de la revelación, Patrice Héron nos habla de todos estos temas desde un punto de vista, la verdad es que muy sorprendente, porque te permite también darle un enfoque diferente a lo que es el Apocalipsis. Es un libro muy interesante porque te ponen los trocitos de la Biblia y luego te ponen la interpretación. Entonces, te permite que tú también le añadas o le quites la tuya propia, pero en cualquier caso, los tiempos que se avecinan pues no son demasiado halagüeños, como decíamos desde el principio. Por ejemplo, hay una cuestión, ¿no? Hay detalles, es que hay detalles, tantos detalles este libro, ya te digo, es que me quita el sueño y gustoso, ¿eh? O sea, satisfecho estoy de leer con el corazón este libro, porque es la mejor manera de entender muchas cosas. Pero, por ejemplo, hay una referencia que ya conocíamos y habíamos tratado en algún otro programa, pues bueno, de la famosa isla discretita de Patmos, ¿no? Que está más o menos en la costa sureste de Turquía, que allí encerraron al apóstol Juan por predicar la resurrección del Mesías. Poca broma, o sea, lo desterraron allá, lo encarcelaron allá por predicar la resurrección. Y hay un versículo que dice que después de estas cosas tuve una visión y vi una puerta abierta al cielo y la voz aquella primera que había oído como de trompeta me hablaba y decía: sube acá y te mostraré las cosas que han de acaecer después de estas. Esto es muy potente. Pues sí, la verdad es que es como si se hubiera subido a una escalera que llegase hasta el cielo, ¿no? Y ahí hubiera tenido una conexión directa, que realmente debió de ser lo que le ocurrió. Algo pasó para que este hombre pudiera escribir lo que escribió, ¿no? Y aparte, cuando lees esto, está clarísimo que, de alguna manera, cuando dice que oyó aquella voz, aquella primera voz, como una trompeta, imagínate en aquellos tiempos que no existiera, por ejemplo, la radio o un altavoz, que oigas tú que suena de un sitio, de un espacio, unas voces, un sonido, y que te están hablando, que se dirige hacia ti. ¿Cómo lo veríamos? Pues imagínate, yo creo que es la experiencia más impresionante que puede tener cualquier persona de la época. Y realmente es diferente en aquel momento ahora, ¿no? Porque, como bien dices, no había medios tecnológicos. Entonces, de repente verte sentado en un trono con un libro con 7 sellos y un cordero que se te acerca y te dice que bueno, te va explicando todo lo que va a ocurrir, con todo un grupo de ancianos cantando, que es lo que nos cuenta Juan que le ocurrió, pues imagínate lo que puede ser. 7 sellos, dices, José Ignacio, 7 sellos, 7 trompetas y también 7 copas. Cuéntanos algo de estos misteriosos y enigmáticos sellos, por favor. Sí, los sellos representan en realidad las diferentes pruebas o situaciones que vamos a tener que pasar. Juan decía que quién iba a ser la persona capaz de hacer esto, ¿no? De romper los sellos, de leerlos, de ver lo que le estaban mostrando. Y ahí es cuando esa aparición del Cordero le fue mostrando todo lo que iba a venir. Y lo que iba a venir, bueno, pues fue tremendamente impresionante. Él vio como un caballo blanco, con un arco y con una corona, que salía vencedor, para vencer más en el primer sello. Cuando abre el segundo sello, esa figura con otro caballo, en este caso rojo, le dijo que viniese con él. Y a este segundo caballo se le fue concedido desterrar la paz de la tierra y que hubiera guerra, porque él lo escribe como que las personas se degollasen unas a otras, y para eso, bueno, pues se utilizaba una gran espada. Cuando se abre el tercer sello, ve un caballo negro, y en ese caballo negro ve una balanza en la mano de la persona que estaba sobre el caballo. Y le decían que, bueno, que iba a haber carestía de alimentos. Todo esto son símbolos, luego hay una interpretación. Cuando se abre el cuarto sello, un caballo de otro color le
le lleva a la mortandad que va a ocurrir en la humanidad y al infierno que va a suceder. Se habla de que 1/3 de la humanidad va a desaparecer completamente. Entonces, imagínate, le están hablando de hambre, de peste, de espadas, fieras, y esos son los sellos del Apocalipsis. Y seguimos hasta que, bueno, el mundo renace. Y esa es la buena noticia. Es solamente un parto. Cuando ese parto se produzca, y no solamente en el caso del Apocalipsis, sino en el resto de profecías que existen, se generará una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad será extraordinaria, esplendorosa. Esa humanidad o esa era de Acuario, que todavía no se ha manifestado al 100%, que está solapada todavía con la era de Piscis, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. Son las primeras caricias, como quien dice, ¿verdad? Eso es. Hay otro detalle, por ejemplo, en el libro que habla del abismo, ¿no? Y habla, es que atención, es que esto es muy fuerte. ¿Lo revelamos o no? Sí, hombre, ¿sí? cómo no, claro que sí. Habla del rey de las langostas que emergen del abismo y se llama Apolión. Y hace referencia al Apocalipsis 9, 5, 6 y dice así: y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Sí, es tremendo. Fíjate, un poquito antes, en el 9:11 del Apocalipsis, dice que Apolión, que es el quinto ángel, toca la trompeta. Entonces cae del cielo una estrella, y a esa estrella se le entrega la llave del pozo del abismo. Se abre el abismo y sube una humareda, y esa humareda lleva en su seno langostas, pero a esas langostas, que aquí viene el comentario que has hecho después de los escorpiones, se les da un poder, y ese poder es que se las ordena que no dañen la hierba de la tierra, ninguna planta, ningún árbol, solo a las personas que no lleven en su frente el sello de Dios. Y esto va a durar 5 meses, según el Apocalipsis. Y ahí es donde enlaza con lo que acabas de comentar, que la gente deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, el rey que dirige todo esto es un ángel del abismo, como bien has comentado, que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, el exterminador. O sea que es un ángel del abismo, o sea que ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, que viene a cambiar o a potenciar el cambio, esos dolores de parto que conducirán a una mejor sociedad, a una mejor humanidad. Bueno, ahí tendríamos que ver, porque hemos hablado de ángeles del abismo, también lo que es esa maravillosa batalla que ocurrió al principio de los tiempos en el cielo, en el cual se enfrentaron las huestes celestes y los ángeles, que posteriormente serán esos espíritus maléficos que moran sobre la tierra, y del cual también se nos habla tanto a través de los libros sagrados y de diferentes historias, ¿no? O sea que fíjate qué organizado, qué bien, cómo encajan todas las piezas del rompecabezas, ¿no? En una maravillosa sincronía. En un principio hubo una serie de ángeles que se rebelaron ante Dios, porque ante ellos un ángel que era extraordinario, brillante, único, se llamaba Lucifer, luz del amanecer, asociado en algunos casos a Venus. Y este se quiso comparar a Dios y por lo tanto se enfrentó a San Miguel, que es el capitán de las huestes celestes, y en esta extraordinaria batalla cayeron a la tierra, ya lo vimos también en otra ocasión, y moraron en la tierra. Los cátaros decían que estábamos ahora mismo en el infierno, que era el lugar en el que pagábamos las penas para posteriormente pasar a un mundo mejor. Aquí tendríamos que hacer una pregunta a nuestros amigos oyentes, ¿no? Es decir, ¿obramos? Nos ponemos todos, ¿no? ¿Obramos correctamente cada día? Yo siempre lo he dicho y miro de transmitirlo, que tan solo hiciéramos una buena acción al día por tantos millones de habitantes al planeta, seríamos capaces incluso de cambiar la fuerza gravitatoria. Cuando hablas de un conflicto en los cielos, me haces recordar, José, de una guerra que sucedió en una época que no habían ni tan solo, ni de buen trozo, los globos aerostáticos. Me refiero al año 1561, cuando en los cielos de Nuremberg sucedió algo en la cual está plasmado en una octavilla elaborada en el 1566 por el artista Hans Glasser, que describe como una guerra entre aeronaves en el cielo. Y esto está guardada, esta octavilla, se puede consultar, se puede ver, evidentemente estará en la Wikipedia, pero si no, en la Biblioteca Central de Zurich.
Ujú. Sí, Y ahí está. ha habido muchos casos de cosas inexplicables, y entre ellos batallas en el cielo, y también lo que nos sorprendió en muchas ocasiones, que son caídas del cielo de objetos inesperados, inexplicables, ¿no? Ahí Nos tenemos habla, Charles Fort. nos habla también, Herón, de un jardín secreto, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo sin conflictos? Y cuando hablo de conflictos, ya lo podemos elevar a conflictos bélicos, pero incluso lo bajamos ya a conflictos de pareja, conflictos laborales. Un mundo sin conflictos. Esto sería en el cual no hay fracturas sociales, no hay violencia, no hay asesinatos, no hay violaciones, no hay mobbing, no hay bullying, no hay nada de nada. Hay equilibrio, paz y armonía. Nos habla Hombre, también de este jardín secreto, ¿verdad? claro, das en la clave, porque realmente has dicho algo que es fundamental. O sea, la guerra está en cada casa. Por eso la guerra es también en el exterior, se manifiesta en el exterior. Cuando erradiquemos la guerra de cada casa, y eso significa las discusiones, los conflictos, los enfados, las venganzas, las rencillas personales, cuando erradiquemos todo esto de cada hogar, realmente el mundo mejorará. Y también has dicho algo antes muy importante, que nos conduce al jardín secreto que habla Herón, y es, hagamos una buena acción diaria. ¿Cómo? Bueno, yo siempre pregunto a alguien y le digo, oye, ¿tú eres buena persona? Me dice, sí, claro. Todavía no he escuchado a nadie que me diga que no. Y no somos buenas personas, porque criticamos, juzgamos y cometemos 1000 incorrecciones, incluso tenemos estados de ánimo muy negativos, y todo eso nos carga, nos llena de un estado pesado, denso, que Hay se un detalle, transmite después. hay un detalle, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Que siempre pues se había hecho confianza a las encuestas y resulta que, por ejemplo, el partido X es el que va a ganar por encuestas y resulta que gana el partido Y. Pero claro, la encuesta, yo siempre lo digo, está bien hecha. Si no está manipulada, evidentemente, pero está bien hecha. Lo que pasa es que la gente engaña, la gente miente, y la gente miente cada día un montón de veces. ¿Cómo podemos Ujú. generar un mundo que florezca todo de forma natural y no de forma opaca, turbia? La gente utiliza este recurso y al fin y al cabo, yo lo he visto cuando Ujú. con tantos años que vas observando, haciendo, divulgando, creando conciencia de que primero enferman a su entorno, pero al final el generador se acaba, como decimos en catalán, sucarrán, se acaba quemando. Efectivamente, y dices cómo, pues mira, muy sencillo, la fórmula es muy simple, y es tan simple que nuestros amigos van a decir, bueno, esto no puede ser. Pues sí, se puede cambiar cuando se quiere cambiar. O sea que la manera de cambiar es queriendo mejorar. Como tú dices, no la mentira, las críticas, los juicios, los análisis, todo esto no nos conduce a nada más que a estar mal. Y verdaderamente es un buen resumen del libro de Herón. Nos habla de catástrofes, de temas tremendos, nos habla del origen de la humanidad, nos habla de cuestiones relacionados con los mecanismos que están detrás de la misma vida. Pero por encima de todo esto nos habla de un jardín, de un fin positivo. Nuestra obligación en la vida es ser felices y por lo tanto ese sería realmente el trabajo que merece la pena. Hay otro Ser cada detalle, día más feliz. perdona, ¿eh? Hay otro Sí. detalle, por ejemplo, fijémonos la maldad de las personas, de algunas, Uh-huh. no todas, ojo, no pongamos el ventilador en marcha, pero Uh-huh. cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, Uh-huh. que se nos había dicho que eran tres personas crucificadas, en Uh-huh. realidad eran cuatro hombres que habían crucificado junto a él, se Uh-huh. giraron hacia él y le dijeron, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate, pues a ti Uh-huh. mismo, y lo increparon además. Encima lo Uh-huh. increparon. Sin embargo, el cuarto hombre los mandó callar y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y esto sale en Uh-huh. Lucas 25, 40/42. Entonces Jesús lo miró y le dijo que estaría con él en el paraíso. Y aquí hay que observar que junto a Jesús crucificaron, como decía, a 4 hombres más, no 2, pero bueno, quizás esto ya es otra historia, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero claro, como bien dices, mira, Al Capone, que no tiene nada que ver ahora con esto, le preguntaron que cómo es que, bueno, que tenía tan mala vida que le iban a arrestar. Y él dijo que era incomprensible, porque él era muy buena persona.
O sea, realmente una de las primeras cuestiones que también nos hablan los diferentes autores de los que estamos comentando es conocerse a sí mismo. O sea, todos nos creemos santa virtudes de Rocafort, cuando en realidad somos gente que, bueno, tenemos nuestras cosas, que no pasa nada, sino simplemente hay que mejorar y hay que pulir y hay que conquistar para poder llegar no solamente a ese jardín, sino conquistar también lo que tantas tradiciones nos ofrecen, el Grial, conquistar esos mundos desconocidos, entrar en esos reinos de Agartha, ir a mundos paralelos. Todo esto se consigue cuando te permiten, cuando tu nivel de vibración es más elevado. Y también de esa forma ayudas a la humanidad, ayudamos a la humanidad, porque la persona que evoluciona o que se supera es una constante dinamo de positividad. O sea, simplemente estando al lado de ella ya te sientes bien, ya estás mejor. Y eso es en realidad la fórmula, porque fíjate que hablamos de combates celestes, hablamos de manipulación genética, hablamos de que la Biblia tiene un código, pero al final todo se resume en lo simple. Y lo simple es, fíjate qué palabras: papá, mamá, luz, agua. Qué simple, ¿no? Y qué potente. Si nos falta todo esto, ¿a dónde vamos? José, nos quedan nada, dos minutitos de programa, que podríamos estar hablando días. La verdad es que podríamos... desde luego. Pero vamos a dar un dato también, un dato que la gente creo que desconoce, de parusía. Parusía, la señal. Parusía significa una señal de venida. Porque poco antes de la muerte, el Mesías habló en privado con algunos de sus amigos más íntimos, ¿no? Y en aquella secreta y silenciosa reunión tuvo lugar en el Monte de los Olivos, cercano a Jerusalén. Sí. Ellos hicieron una pregunta muy interesante que Mateo recogió y que decía: y sentándose en el Monte de los Olivos, llegáronse a él, aparte de los discípulos, diciendo: dinos cuándo será todo esto y cuál la señal de tu venida, o parusía, que significa lo mismo, y de tu consumación del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Bueno, porque realmente él habla de lo que va a venir antes, ¿no? Él nos da el aviso de que realmente va a haber cosas que nos van a decir que él vendrá después de 7 años, desde el comienzo de la gran tribulación. Y además te dice, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, lo que hemos leído antes, y sobre la tierra perturbación de las naciones. Bueno, dice después: cuando estas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. O sea, siempre hay un mensaje positivo, aun cuando lo anterior sea terrible. Y nos dice esas señales que realmente el retorno del Mesías es posterior a todos estos dolores de parto, a todas estas situaciones que pueden ser más duras o menos duras, dependiendo de cómo las queramos vivir o nos toque vivirlas, porque al final también sabemos que el destino en algunos puntos se cumple y depende de nosotros cómo lo vivamos. Si somos negativos lo viviremos peor, y si somos positivos lo viviremos mejor. El Mesías dice que cuando se vean esas cosas sabremos que ya está cerca, que el final ya está cerca, el final entendiéndolo como esa venida, ¿no? Como ese aviso, como esa fórmula en la cual él prometió que volvería y que estaría entre nosotros y que salvaría toda la situación actual, ¿no? En Apocalipsis ya lo dice, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Claro, porque fíjate, ahí no voy a contar un mal chiste aquí, pero me ha venido a la cabeza un chiste que se cuenta por ahí de un colectivo, que voy a obviar el nombre para que nadie se sienta ofendido, que dicen: ¿tú sabes por qué los tal son todos ateos? Dicen: no. ¿Por qué? Dice: porque no creen que pueda existir un mundo mejor. O sea, realmente cuando ves, sabes, sientes que va a venir un mundo mejor, te esfuerzas para llegar a ese mundo mejor. Tiras de ti y dices: bueno, voy a elevar mi vibración para poder entrar en ese jardín secreto, en ese lugar de paz, para poder ser uno de los elegidos. Esto es lo que nos dice el Apocalipsis. Hay un dato, ¿no? Una cifra: 144.000. Sí, pero yo también creo que esa cifra es simbólica, fíjate. Es simbólica. Yo creo, claro, que nos está hablando de un 9, ¿no? Y el 9 en numerología, fíjate, la 9ª sinfonía de Beethoven y todas aquellas sinfonías que no han pasado de la 9. O sea que, bueno, el 9 puede que nos esté dando alguna pista también, aunque eso sería... Estos grandes genios sabían lo que sabían y muy hábiles fueron en plasmar la información, ¿no? Siempre gusta, yo me he fijado con los años, sinfonías, textos, etcétera, etcétera, discursos, gustan a todo el mundo, lo entienden unos pocos, acaban entendiéndolo unos pocos,
y lo utilizan positivamente aún menos que esos pocos. Sí, verdaderamente, porque no olvidemos que el iniciado es el que puede leer entre líneas. El iniciado es aquel que ve en lo cotidiano lo oculto y lo secreto, y en todo lo cotidiano está lo oculto y lo secreto, siempre a nuestro alcance, siempre a nuestra vista. Qué maravilla conversar con José Ignacio Para, de Ediciones Obelisco, un libro que recomendamos para las mentes más inquietas del saber pasado, presente y con proyección al futuro, que descubran qué hay de cierto o qué no. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. José Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.